Buenos días, compañeros y profesora. Pertenecemos al programa de Psicología, asignatura Modelos de Intervención. Somos el grupo 7, el cual está conformado por Cristiana Men Moreno Ayala, María González Grajales y quien les habla, Dayana Alejandra Parra. Para referirnos al tema de la investigación que vamos a desarrollar en el trabajo colaborativo y de tipo académico, nos permitimos aludir que la pérdida de un ser querido es un fenómeno que puede afectar a cualquier ser humano. Por ende, ninguna persona está extensa a vivir esta situación en carne propia. Asimismo, esta puede provocar una desestabilización en la vida cotidiana del afectado, ya que sus sentimientos se verán alterados o consumidos por el dolor, la tristeza, la soledad, entre otros sentimientos. Aún así, es de tener en cuenta que cada persona es un mundo diferente. Por ende, cada uno afronta las situaciones de diferente manera. Consiguiente a esto, Sigmund Freud define el duelo así: es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. No se considera un estado patológico, se lo supera pasado cierto tiempo y juzgamos inoportuno y aún dañino perturbarlo. Asimismo, el trabajo del duelo lo supone una elaboración intrapsíquica y, a pesar de ser doloroso, es indispensable y casi obligatorio para el posterior bienestar del psiquismo humano. El duelo es un proceso y no un estado natural en el que el doliente atraviesa una serie de fases o tareas que conducen a la superación de dicho proceso. En el proceso del duelo se han establecido varias fases, y aunque los autores nos muestran diferentes números, en líneas generales todas ellas tienen puntos en común, como la negación, el shock o gran impacto emocional en el que la persona se niega a creer la triste realidad y duda de lo que está pasando. Una serie de estadios intermedios en los que nos podemos encontrar con la depresión, desesperanza, ira contra aquellos que se considera responsables de los hechos, en contra de sí mismo, autoculpabilidad e incluso puede manifestar hostilidad contra aquellos que intentan proporcionar consuelo. Por último, una etapa final en la cual aparece la organización de ideas y la aceptación de la pérdida. Cabe resaltar que, según nos mencionan algunos autores como Parkis, Rubers o Groman, es el hecho de considerar las etapas como no universales, es decir, que no necesariamente las personas en duelo deben atravesar por todas aquellas, ni seguir una determinada secuencia escrita, ya que cada persona sobrelleva el duelo a su manera y sería un error generalizarla. Finalmente, tenemos la teoría del duelo propuesta por Kubler-Ross 2012, quien entiende el duelo como un proceso natural en la vida de los seres humanos, en este caso enfocado a la pérdida de un miembro familiar, el cual propone 4 etapas que no necesariamente se presentan en orden, sino que forman parte del proceso de aprendizaje y asimilación de una pérdida. En primer punto tenemos la negación ante la posibilidad de perder el ser querido. Las personas manifiestan sentimientos de impotencia, confusión y se muestran incrédulos ante la realidad. En esta etapa se bloquean las emociones y es difícil lograr la concentración de las tareas cotidianas. Cuesta conciliar el sueño y se pierde el apetito. Esta etapa puede durar un día o un mes, pero no mucho más. En la segunda etapa encontramos la ira, que se manifiesta cuando la persona acepta su situación real, enfrentándose a una suspensión temporal de su proyecto de vida a corto, mediano o largo plazo, en muchos casos dependiendo del tiempo de la condena, pérdida o la relación que se tiene con este individuo. En la tercera etapa encontramos la depresión, que según Kubler-Ross, esta etapa llega cuando la persona no puede seguir negando la realidad y se da cuenta de cómo son las cosas que están pasando a su alrededor sin el acompañamiento de la persona fallecida. En la cuarta etapa encontramos la aceptación. En esta etapa la persona ya ha aceptado la realidad y el proceso por el cual está pasando. En esta etapa se suele mencionar mucho por parte de los que es una experiencia de la cual la persona
está aprendiendo a convivir o a vivir con la pérdida de su ser querido. Según la CIE-10, el duelo no es admitido como entidad característica y si queremos definir un proceso de duelo debemos referirnos al apartado de los trastornos adaptativos breves. Si el periodo de tiempo desde el fallecimiento es inferior a 6 meses o prolongado si dura hasta 2 años. Si después de ese tiempo persisten síntomas, habrá que recurrir a clasificar el proceso dentro de los trastornos correspondientes. Sin embargo, el DSM-5 ha introducido un apartado específico sobre el duelo normal, considerándose como una entidad con características propias. Define el duelo como una reacción a la muerte de una persona querida, afirmando que en muchos casos se confunde con una reacción depresiva mayor. Recomendado hacer este diagnóstico en caso de que los síntomas persistan más de 2 meses después de la pérdida. Por lo tanto, de forma general podemos afirmar que el duelo suele interpretarse como una reacción o trastorno menor de carácter adaptativo o a la suma de depresión reactiva, sin entender que es una entidad con características propias que la independizan con claridad de otras reacciones afectivas y que el riesgo reside en una evolución patológica hacia otras entidades morbosas. Desde la parte de la metodología, la terapia sistémica ha sido reconocida durante mucho tiempo como un enfoque efectivo para abordar una amplia gama de problemas familiares y relacionales. Sin embargo, su aplicación no se limita únicamente al ámbito familiar, sino que se ha adaptado de manera significativa para trabajar de manera individual. Asimismo, una de las características distintivas de la terapia sistémica es su enfoque en la circularidad y la recursividad en las interacciones familiares. En lugar de buscar la causa raíz de un problema en un individuo en particular, se examinan las interacciones entre los miembros de la familia y cómo estas influencias reciprocadas contribuyen a los desafíos presentes. Las técnicas utilizadas en la terapia sistémica incluyen la observación de patrones de comunicación, la intervención estratégica y la reestructuración cognitiva, todas diseñadas para promover la comprensión mutua y la resolución de conflictos. En la siguiente imagen pues podemos observar el contexto del caso seleccionado, en el cual nos cuentan todo lo referente a Ángela, quien es la fallecida, y su madre Gloria manifestando algunos síntomas, y todo esto lo conocemos de acuerdo a la ayuda que pide su hija menor, Karina, quien comenta la situación de su madre y pues en pro de poder ayudarle, guiarla o orientarla frente a la superación de la muerte de su hija. Ya conociendo el caso, pues pasamos a crear unos objetivos, el cual nuestro objetivo general es la elaboración de un enfoque clínico donde se ejecutará un acompañamiento del psicólogo al sujeto con el objetivo del mejoramiento para la calidad de vida del paciente con el uso de herramientas a intervenir. En los objetivos específicos establecimos 3. El primero es realizar un análisis del caso. El segundo es formular la terapia desde el enfoque sistémico individual para el manejo del duelo. Y en el tercero tenemos realizar un buen proceso desde el modelo de intervención sistémico individual para mejorar la calidad de vida del paciente. En la caracterización muestra poblacional tenemos que la señora Gloria es una mujer de 39 años de edad que tuvo 2 hijas, es viuda, vive en casa propia y se dedica a oficios varios. Y a pesar de que fue madre a temprana edad, culminó su bachiller. Se encuentra en la etapa evolutiva de la adultez intermedia. Aún así, la señora Gloria aún no ha alcanzado los logros que las personas en esta etapa ya han alcanzado, ya que ella tuvo su hija demasiado joven y siendo una familia de escasos recursos ha tenido que trabajar para poder brindarle una vida digna a sus hijas y no ha tenido tiempo para dedicárselo a sí misma o para poder decidir qué le gustaría hacer, ya que el trabajo es su prioridad o más bien una necesidad. Entonces, en el motivo de la consulta, pues el 20 de junio del 2023 a las 10:30, en las instalaciones nos agenda una consulta para la señora Gloria Salas. Esta es agendada por su hija menor, quien nos comenta que está muy preocupada por su madre, ya que desde la pérdida de su hermana mayor viene teniendo unos comportamientos no adecuados. Por ende, se le brinda una consulta personalizada para el 27 de junio del 2023.
El 27 de junio a las 2 de la tarde llega al consultorio nuestra paciente Gloria, quien al ingresar se evidencia tristeza y que está pues como a la defensiva. Después de un cordial saludo y una breve explicación sobre cómo le podemos ayudar desde una oportuna intervención, ella está dispuesta. Entonces, en el motivo de la consulta, pues el 20 de junio del 2023 a las 10:30, en las instalaciones nos agenda una consulta para la señora Gloria Salas. Esta es agendada por su hija menor, quien nos comenta que está muy preocupada por su madre, ya que desde la pérdida de su hermana mayor viene teniendo unos comportamientos no adecuados. Por ende, se le brinda una consulta personalizada para el 27 de junio del 2023. El 27 de junio a las 2 de la tarde llega al consultorio nuestra paciente Gloria, quien al ingresar se evidencia tristeza y que está pues como a la defensiva. Después de un cordial saludo y una breve explicación sobre cómo le podemos ayudar desde una oportuna intervención, ella está dispuesta a dejarse orientar o ayudar en pro de mejorar su parte psicoemocional y su calidad de vida. Continuando a esto, pues iniciamos con el cumplimiento de nuestro primer objetivo, después de pasar por el consentimiento informado, el cual fue aceptado por esta paciente. Entonces, en la sesión 1, objetivo 1, que es aceptar la realidad de la pérdida, iniciamos con la implementación de un conversatorio con el fin de poder tener información más a fondo sobre la paciente. Entonces, pues le brindamos a la paciente un ambiente cómodo y confiable y pues contamos como con una excelente comunicación asertiva. El conversatorio se inició en el consultorio siendo a las 3 de la tarde, puesto que la paciente expresó sentirse segura y en confianza. Se inició pues con una bienvenida. La primera pregunta que se le hizo para la parte del shock fue saber cómo se siente, en donde ella pues inició una breve narración sobre la historia personal desde los hechos hasta el fallecimiento de su hija. La señora Gloria pues ya se sentía en confianza, por lo que se inició haciéndole esta pregunta y de una vez presentó un episodio de llanto, frustración y culpabilidad, donde iniciamos por calmarla y hacerla entrar en razón del presente. Continúa esto, nos contó de manera resumida su niñez, su juventud y cómo quedó en embarazo, la pérdida de su esposo, el cómo era su comunicación y su convivencia con su hija fallecida. En esta parte nos comentó todo lo relacionado con su hija Ángela. Dice que Ángela, a pesar de que fue una joven tranquila, inteligente y una niña de bien, que aseguraba tener un futuro por delante y se destacaba en el colegio, en el fondo guardaba su rebeldía, mostrando tener un carácter fuerte y ser muy determinante a la hora de tomar una decisión. Aún así, Gloria dice no haberse dado cuenta de que su hija tenía malas amistades y pues que se había desviado del camino o había cogido un mundo diferente. Asimismo dice que no olvida el día en que su hija se quitó la vida y por medio de una de las amistades se enteró que había sido acusada de delitos por presuntos actos vandálicos y tráfico de estupefacientes. En la sesión 1, encuentro 2, se realizó el 4 de julio del 2023, el cual se estableció la entrevista semiestructurada. Se inició a las 2 de la tarde y tuvo una finalización a las 5 de la tarde. Y le dejamos importante, le recalcamos a la paciente que toda la información suministrada en esta entrevista se mantendrá en resguardo bajo la ley 1581 del 2012 de protección de datos y la ley 1090 del 2006, Código Deontológico y Bioético del Psicólogo. Entonces, en los ítems pues tenemos conocer lo sociodemográfico, la situación actual, en donde las preguntas fueron como el motivo de la consulta, en qué situaciones se siente mal, en qué momento se encuentra peor. Pues las respuestas de la paciente fue que el motivo de la consulta es el fallecimiento de su hija Ángela, que desde el fallecimiento de la hija en todo momento, en especial cuando eran los cumpleaños y cuando pasaba por su habitación, eran las situaciones en donde más se sentía mal, que cuando recuerda la manera en cómo su hija se mató en la habitación de ella, cómo encuentra su habitación cuando se mató. Entonces es un recuerdo que en estos momentos la hacen sentir mucha culpabilidad. Asimismo, pues tenemos que desde
desde el fallecimiento de su ser querido ha habido mejoras a que cree que se ha debido. Entonces dice, desde que mi hija murió yo no dejo de llorar y no puedo vivir sin ella. El empeoramiento a que no puedo vivir sin ella, quiero abrazarla, darle un beso y nunca soltarla. Entonces ella indica que la situación problemática actual es que la hija menor no entiende el dolor, la tristeza y lo duro que es perder una hija. Eso no es la ley de la vida, el derecho es que los hijos entierren a sus padres y mírenme a mí, me tocó enterrar a mi hija y esto es muy duro, es un dolor insoportable. En el siguiente paso dentro de la entrevista semiestructurada optamos por preguntarle unos síntomas a la paciente y pues con la idea de que ella mire la intensidad con la que ocurre diariamente. Entonces dice que presenta mucho dolor de cabeza, que la falta de energía, la opresión en el pecho y garganta, los cambios en el apetito, el soñar con el fallecido, las pesadillas, la dificultad para conciliar el sueño, desesperarse pronto, añoranzas del fallecido, buscarle sabiendo que está muerto, la falta de metas, los sentimientos de inutilidad con respecto al futuro, la dificultad para aceptar la muerte, tiene una vida sin sentido o vacía, sensación de culpa, de soledad, de que parte que una parte de ella ha muerto, siente mucha amargura, enfado en relación con la muerte, alucinaciones visuales e incluso auditivas. En las circunstancias de la pérdida, pues tenemos que pues Ángela llegaba a la casa solo a comer y a dormir. Ese día no comió, no saludó, entró directo a su habitación y a las 4 de la mañana la señora Gloria pues escucha un golpe de una silla, en la cual salió inmediatamente hacia el comedor, hacia la sala a mirar y pues todo estaba normal. Cuando abrió la puerta de la habitación de Ángela, ahí estaba ella colgada y pues chorreaba sangre de sus brazos. Ella dice que empieza pues a gritar, el impacto trató de subirla solita. En ese momento, o sea, la hija menor le ayuda con un cuchillo que había en el suelo, se cortó el lazo de su hija Ángela y la menor salió a pedir ayuda a los vecinos. Ella dice quedarse ahí en la habitación preguntándose una y otra vez si hubiera ido primero a la pieza, tal vez la hubiera salvado. ¿Por qué hizo eso si yo la apoyaba en todo y siempre estaba ahí? ¿Por qué me hizo esto? En cómo reaccionaron los demás familiares. Entonces dice que la hija menor lloró mucho, pero fue muy madura al afrontar lo sucedido. Ella dice que los tiempos de Dios son perfectos, pero pues Gloria sigue sin entender ella por qué hizo eso, no era justo por sus problemas pues que le hubiese dicho y ella la hubiera acompañado y apoyado en todo. Dice que pues Ángela todavía le faltaba mucho en su proyecto de vida, en cual ella tenía terminar su carrera, tener un hogar y pasear mucho. No lo logró, ya que ella decidió quitarse la vida y llevarse la mía. Yo no puedo seguir adelante, el vacío que siento es muy grande. En la historia de la relación, pues tenemos que, a pesar de que Ángela era una niña juiciosa y tranquila, pues también tenía un carácter fuerte. No era era muy expresiva y pues aún así pues mantenía en peleas con su hermana menor. Se le hacía difícil exigirle que cumpliera con un horario de llegada ya debido a su rebeldía. En la parte de el funcionamiento familiar pues tenemos que ya la parte personal de la señora Gloria. Después de esto pasamos al segundo objetivo. En el objetivo 2, sesión 2, tenemos el trabajo de las emociones y el dolor de la pérdida. En esta pues establecimos la actividad, mis fortalezas y debilidades, en donde la presente actividad pues se realiza con el fin de que el paciente por voluntad propia escriba en los siguientes cuadros sus fortalezas, los cuales le ayudan a tener mayor confianza en sí mismo, y sus debilidades, que deben verse como una oportunidad de mejora y de cambio. Entonces, en las fortalezas que escribió la señora Gloria Salas, pues tenemos que es honesta, comprometida, responsable, organizada, respetuosa, humilde y muy empática. En las debilidades dice que es débil, cobarde, de pensamiento llano, vive en la duda,
es dispersa, no le gusta pedir ayuda, le falta mucho confiar, es muy sentimental, impaciente, se desmotiva fácil y pues la desmotiva mucho la situación actual. Debido a todo esto, pues decidimos también aplicar una escala analógica EVA, la cual se implementa con el fin de analizar los principales síntomas emocionales que presenta la paciente para poder obtener información sobre la evolución, aumento o así sobre la percepción de las emociones, aplicándola desde un principio, un desarrollo y también en un final de la intervención. Entonces se le dan las instrucciones y la fecha de aplicación se realiza el 11 de julio del 2023 en la sesión 2, encuentro 3, en donde esta tablita pues cuenta con una ausencia total y una ausencia total y una máxima intensidad con una calificación de 0 a 10. Tenemos sensaciones o digámoslo así, emociones como la tristeza, la ansiedad, la dificultad para dormir, la irritabilidad, el enfado, el aislamiento, la culpa y la desesperanza, en donde encontramos que la señora Gloria manifiesta estar estas emociones en una intensidad máxima de 10, es decir, que está demasiado afectada en el momento. Objetivo 4. Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. De acuerdo al diseño terapéutico, se realizó la sesión 4, el encuentro 9, en el marco de una actividad a través de la exposición simbólica, la técnica de exposición simbólica. Utilizamos la escritura de una carta que se le planteó a la paciente. Al inicio de la sesión se establece una conexión inicial con el paciente, se hace mediante un saludo cordial y se le pregunta cómo ha estado desde la última visita y cómo ha percibido, si ha presentado algún cambio en su estado emocional. La paciente refiere que se ha sentido más enérgica, que ya no se siente tan cansada y que ha observado que el llanto ya no es tan frecuente. Y adicional a esto, está intentando pensar en los recuerdos alegres que tuvo con su hija en vida. Una vez que se establece esta apertura, se hace una exploración de duelo. Entonces invitamos a la paciente a hablar acerca de su experiencia de duelo y se le pregunta cuál ha sido el recuerdo más triste o el que más trabajo le ha costado superar. La paciente refiere que lo que más tristeza le da es la forma en la que murió su hija, que en algún momento ella sintió la necesidad de no vivir más y que al recordar esta sensación se siente desesperada, pues al imaginar cuán angustiada y desesperada estaba Ángela hasta el punto de cometer el suicidio. La escuchamos atentamente lo que nos comparte y demostramos empatía hacia sus emociones. Posterior a eso, hacemos una explicación acerca del propósito de la sesión para que ella comprenda cuál es la finalidad del ejercicio. Durante el desarrollo de la sesión se le da la información al paciente y los materiales necesarios para escribir la carta, en este caso papel, bolígrafo y un espacio adecuado para que pueda concentrarse y hacer el ejercicio. Se le explica y se le da información acerca de que si requiere asesoría o ayuda en algún momento de la escritura, pues vamos a estar en la sesión sin interrumpir su intimidad. Durante el tiempo de la escritura se mantiene un poco apartado de la paciente. Finalmente, cuando la paciente termina de hacer la carta, se hace una reflexión. Se le invita a la paciente para que nos hable acerca de cómo se sintió durante la escritura de la carta y si quiere compartir algo acerca del ejercicio. La paciente procede a leernos la carta, en donde se evidencia que ha tenido un proceso eficiente
en cuanto a recolocación de los recuerdos de su hija, pues en la carta ella refiere que ya no siente culpa como al inicio del proceso terapéutico, y que también se observa que tiene planes a futuro junto con su hija y otros familiares, lo que hace ver que la paciente ya permite el tener ilusiones, planes, alegrías, sin sentirse que está traicionando la memoria de su hija. 4. Encuentro 10. De acuerdo al diseño terapéutico, en esta sesión se planeó hacer un entrenamiento con la paciente en cuanto a técnicas de relajación mediante el control de la respiración. Para esta sesión se seleccionó la técnica de respiración alternada. Al inicio de la sesión se le explica a la paciente qué es la respiración alternada y cómo puede beneficiar a su bienestar emocional. Se describió cómo llevar a cabo la técnica y se procede a hacer una práctica para que la paciente pueda aprenderla. Se pidió a la paciente que se sentara cómodamente en una posición relajada con la espalda recta pero no rígida. Nos aseguramos que el entorno sea tranquilo y libre de distracciones. Siguió a la paciente a través de la técnica de respiración alternada, explicando paso a paso con claridad. Se instruyó a la paciente para que cerrara la fosa nasal derecha con el pulgar derecho, mientras inhala lentamente por la fosa nasal izquierda. Luego, que exhalara por la fosa nasal derecha después de cerrar la fosa nasal izquierda con el dedo anular. Se hace un periodo de práctica durante la sesión. Se dirige a la paciente para practicar la técnica durante unos minutos. Se le animó a concentrarse en su respiración y en ser consciente de cómo su cuerpo recibe cada inhalación y cada exhalación. Una vez completada la práctica, se invitó a la paciente a abrir los ojos suavemente y volver a su respiración normal. Se le permitió un momento para reflexionar sobre su experiencia y compartir cualquier observación. La paciente refiere que al principio sintió que el aire que tomaba era muy frío y que al soltar sintió tranquilidad y una sensación muy agradable. Durante las repeticiones, la sensación fue más placentera. Explica a la paciente que esta técnica la puede emplear de ahora en adelante cada vez que perciba que tiene una respuesta de ansiedad ante situaciones que le generan estrés, ansiedad. Sesión 4, encuentro 11. De acuerdo al diseño terapéutico,